Ujú. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda videoconferencia jurídica del curso Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, que forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, dirigido, como sabemos, a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la participación del doctor Ignacio Mayoral, colaborador de la Universidad Internacional de Valencia, quien nos acompaña desde Costa Rica. Al doctor le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente. También agradecemos la valiosa colaboración de la Universidad Internacional de Valencia, gracias al convenio interinstitucional vigente entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad. Antes de iniciar, me permito realizar unas recomendaciones. Como de costumbre, los participantes pueden ingresar al link de registro de asistencias automatizado que está copiado en la sección chat del Zoom de este evento. Únicamente deben dar clic en el link y registrar allí, por favor, sus datos de forma correcta para que luego, cuando les notifiquemos cualquier correo, les pueda llegar. También les solicitamos mantener encendidas sus cámaras. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas. Los micrófonos se encuentran silenciados con el único fin de evitar interferencias durante la exposición del ponente. Sin embargo, si desean intervenir, hacer alguna pregunta técnica o académica relacionada con la ponencia, por favor, únicamente deben levantar la mano en el icono y les habilitaremos el micrófono en ese momento. También, si desean, pueden plantear sus preguntas por escrito en la sección chat del Zoom. En esta ocasión, como les decía, contamos con la presencia del doctor Ignacio Mayoral, quien es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de España, en la que también estudió una licenciatura en Derecho. Tras finalizar la licenciatura, cursó un máster en asesoramiento y mediación familiar. Desde marzo de 2020 se desempeña como profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia, España, centro universitario en el cual ostenta los cargos de director de desarrollo del área jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y responsable académico internacional. En el año 2002, el doctor inició su formación investigadora en la Cátedra Santander, Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas. Para el año 2005 comenzó su labor en el ámbito de la intervención directa con niños y adolescentes infractores en calidad de jurista en centros privativos de libertad. Posteriormente, se incorporó al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil de Bruselas, donde asume su secretaría ejecutiva y la dirección de la Escuela Internacional de Justicia Juvenil. En el año 2011 inició su labor docente en la Universidad Europea de Madrid, en la cual desempeñó diferentes cargos de gestión académica, entre ellos vicedecano del área de Ciencias Jurídicas y Políticas. También ha participado y organizado diversos eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional, participando también en publicaciones y proyectos de financiación nacional e internacional. También ha participado en el proceso de redacción de la Ley de Modelo de Justicia Juvenil de un NODES-DC. Es experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la NUD. A continuación, le damos la palabra al doctor Ignacio Mayoral, quien desarrollará la temática El Estado como garante frente a las personas privadas de libertad. Bienvenido, doctor. Pues muy buenas tardes, doctora Avilés. En primer lugar, me gustaría indicarle que por mensaje directo me están preguntando algunos de los asistentes sobre el link de registro. Yo les he reconducido al chat general. No sé si quizás... Sí, efectivamente, allí está el link de registro de asistencias. Lo que ocurre es que si la persona se conectó hace un minuto, más tarde no lo he encontrado, ¿no? Claro. Ya no ve el link que pasamos hace 2 minutos, okay. Pero ahorita lo acabo de pasar. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Simplemente iniciar con esa cuestión de logística para que todos puedan acreditar la asistencia a esta sesión.
que para mí es un gran orgullo y un gran placer encontrarme una vez más en el seno de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura de Ecuador, institución a la cual todas y todos ustedes saben le tengo muchísimo cariño y aprecio, puesto que conozco a muchas personas que se dedican en su actividad profesional a su labor bajo el paraguas del Consejo de la Judicatura, y para mí, para la Universidad Internacional de Valencia y para el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la NUD, institución a la cual también represento en esta actividad, pues es sin lugar a dudas un placer poder estar aquí y poder acompañarles en esta tarde, en la cual, bueno, pues se me propuso que pudiésemos compartir la sesión dentro de ese curso sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad, esa segunda sesión en la cual vamos a reflexionar fundamentalmente en torno al rol del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad. No sé si alguno de los presentes ya hemos tenido oportunidad de coincidir en alguna otra sesión previa dentro del plan de capacitación anual de la escuela, pero bueno, quienes me conocen, bueno, pues saben que me gusta que las sesiones sean dinámicas, que sean constructivas y que efectivamente creemos una comunidad de aprendizaje a lo largo del tiempo que dure la sesión. En un principio está prevista por 1 hora 30 minutos, puede ser que lleguemos a este tiempo, puede ser que sea menor, puede ser que no vayamos de tiempo, bueno, pues todo aquello que sea necesario para que las ideas queden claras, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando participamos en alguno de esos eventos. Quien me conoce sabe que no me gustan las conferencias magistrales, digamos, al uso, sino que bueno, intentaré también hacerles participar, así que desde este momento me gustaría que inicien esta sesión con entusiasmo, con ganas de aprender, con ganas de disfrutar o con ganas de recordar conocimientos que ustedes ya tienen. Les aporto, me gustaría aportarles no solamente el conocimiento teórico, sino también, bueno, pues mi experiencia práctica de mi trabajo en centros de privación de libertad de adolescentes infractores, a lo que me dediqué durante 6-7 años en la ciudad de Madrid, y por mi conexión también con el Ministerio del Interior de España, que es el competente en los centros penitenciarios de adultos. Por lo tanto, bueno, creo que todos nosotros podemos aportar muchísimo de nuestro conocimiento para hacer esa sesión una sesión bueno, pues fructífera, dinámica y que realmente pues deje pozo en lo que respecta a los ejes fundamentales de su contenido. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues dando las gracias una vez más a la doctora Vilés, que siempre me orienta y me guía en los días previos a este tipo de sesiones, porque si no con la agenda, pues seguramente, bueno, pues sería mucho más difícil poder atender a estos requerimientos. Justo le contaba a la doctora Vilés que salgo de una conferencia impartida en Costa Rica y me meto ahora en esta para Ecuador, con lo cual, bueno, si me ven quizás con algo de menos de energía en la tarde de hoy, puede ser que se deba a esa participación previa y a esta tarde, bueno, pues que me he visto la necesidad de cumplir con diferentes compromisos, ¿de acuerdo? Así que si les parece, si están de acuerdo, pues voy a compartirles una presentación PowerPoint que, como a mí siempre me gusta señalar, la presentación PowerPoint no deja de ser simplemente un esquema o una guía donde hay puntos que nos gustaría seguir, que me gustaría seguir, pero lo importante realmente es que podamos generar esa comunicación fluida entre todos nosotros, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues voy a proceder a compartir pantalla. Ahorita estamos viendo su pantalla, doctor. Gracias. Ok. ¿Quizás así se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Quizás a lo mejor prefieran bajo el En modo formato. presentación. ¿Sí? Sí, creo que se ve un poquito más grande si lo ponemos en el formato de presentación. Eso, ahí se ve perfecto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues como les decía, damos comienzo en este momento a una sesión en la cual el objetivo es reflexionar sobre la posición del Estado o el rol que asume el Estado como garante de la situación y de respeto de los derechos inherentes a las personas privadas de libertad. ¿De acuerdo? Me gustaría
empezar, bueno, pues por felicitar, ¿no? Al consejo y a la escuela por utilizar la palabra personas, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones, cuando trabajamos en el ámbito de la delincuencia, pues hay una persona que levanta la mano, no sé si ya le damos la intervención o quizás es un error, doctora Avilés, no sé. Creo que era un error porque ya no, ¿Sí? ya no está levantada. Sí, De acuerdo. continuemos. Digo que pronto hemos suscitado interés. Bueno, gracias. Les decía, bueno, pues no es una cuestión de ser políticamente correcto solamente, sino que es muy importante que no olvidemos que nos encontramos ante personas y a lo largo de toda la exposición, de toda la intervención, pues va a ser un elemento que yo le haga referencia de forma constante, ¿no? Estamos ante personas sobre las cuales además el Estado, como ustedes saben, tiene una obligación especial de respeto y de ser garantista con la situación de estas personas y al igual que siempre se reclama que, por ejemplo, cuando hablamos de personas migrantes, hagamos hincapié en su condición de persona o de personas menores de edad, ¿de acuerdo? Pues también debemos tener en cuenta que conceptualmente hablemos de personas infractoras, de personas delincuentes y en este caso de personas privadas de libertad, que son mucho más que una abreviatura, porque como ustedes sabrán, en ocasiones esa expresión, personas privadas de libertad, pues la acronizamos, si me permiten, como PPL, ¿no? Bueno, pues ante qué quiero destacar, y ustedes como profesionales del sector, no hace falta que yo se lo diga, ni se lo repita, ni se lo recuerde. Nos encontramos ante personas que tienen un background detrás, tienen una trayectoria, enseñaron, ¿no? Es decir, yo recuerdo, bueno, pues en mi labor como jurista de centros privativos de libertad de adolescentes infractores, bueno, pues a mí es que se me olvidaba absolutamente, o yo nunca tenía en cuenta, o el tipo de infracción, o qué había ocurrido, ¿no? Yo me fijaba en la persona que estaba en ese recurso privativo de libertad y con la cual trabajábamos para, bueno, pues reconducirle a un itinerario laboral o un itinerario formativo, destacando, por lo tanto, en este contexto y en esta sesión que el Estado debe mirar a que aquellas personas que se encuentran privadas de libertad como lo que son, ¿de acuerdo? Como personas, ¿bien? Y podremos hacer referencias a situaciones que estamos viviendo actualmente en la región y, bueno, pues que requiere una reflexión a este respecto sobre cómo trabajamos y cómo actuamos con las personas privadas de libertad. Como también saben, y no voy a extenderme mucho, a mí siempre me gusta, a modo de presentación, bueno, pues decir o manifestar a qué universidad pertenezco, que es la Universidad Internacional de Valencia, como ha indicado anteriormente la doctora Avilés, una universidad 100% online, radicada en la ciudad de Valencia, en España, que contamos con más de 18.000 alumnos y en la cual pues actualmente soy responsable del área jurídica y las situaciones pueden ver en esa slide y en la cual ya puedo decir abiertamente que el Consejo de la Judicatura de Ecuador es para nosotros un partner preferente a partir de ya mismo, ¿de acuerdo? Y así hemos empezado a comunicarlo por cada una de las dos instituciones y bueno, pues finalmente ya pasamos a lo que es el fondo de la materia. Además, una materia en la cual, como ustedes creo que les he avanzado anteriormente, combino mi labor en la universidad con mi labor de investigador dentro de un centro de Naciones Unidas radicado en San José, en Costa Rica, desde donde yo les hablo en este momento, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que tiene un área específica de análisis de sistemas penitenciarios y cuyo director, creo que es allá por el mes de agosto, también estará presente dentro de las sesiones de la Escuela de la Función Judicial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues el director del INANUD estará con ustedes disertando sobre algunos de los temas vinculados al ámbito penitenciario y sin lugar a dudas, pues lo hará mucho mejor que yo y profundizará mucho más en los temas debido a su experiencia a nivel regional, ¿de acuerdo? ¿Qué me gustaría que veamos en la sesión o cuál es el índice o la estructura que yo les planteo o les quiero proponer para esta tarde? Bueno, pues en primer lugar, profundizaremos en lo que es el objetivo de la sesión, dando o parándonos en una primera parte en estadística, ¿de acuerdo? Es fundamental que cuando hablamos de esta materia podamos aportar datos y aquí lo haré desde un punto de vista regional, ¿bien?
Posteriormente me referiré a esta materia desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, un epígrafe específico que se corresponde con el título mismo de la sesión, que es el Estado como garante frente a las personas privadas de libertad. Posteriormente, otro principio esencial del derecho penitenciario actual, que es la prohibición de cualquier forma de tortura o de tratos crueles e inhumanos o degradantes. Finalmente, hacer referencia a la condición de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y luego, como saben, pues abriremos un espacio de conclusiones, de cierre y de reflexión grupal y de un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Así que este es el itinerario o el esquema que me gustaría que desarrollemos a lo largo del tiempo restante en la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Bueno, pues claro, a mí cuando los compañeros, colegas y ya podría decir que amigos de la escuela me trasladaron este tema, bueno, pues el Estado como garante, ¿no? Pues ¿cuál es el punto de partida? Seguramente todos recordarán, cuando nosotros estudiamos derecho penitenciario, siempre hay una expresión que se utiliza, que es aquella en virtud de la cual se afirma que el Estado mantiene una relación de sujeción especial con la persona interna, con la persona privada de libertad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado un código penal que incumple o infringe la persona infractora, nos hemos dado la regulación de un proceso penal que es el que se aplica para determinar, en primer lugar, si efectivamente se prueba la responsabilidad criminal de esa persona en los hechos y finalmente determinar la pena a imponer, y todo ello supone que la persona pasa, digamos, a un escenario en el cual es el Estado el cual la acoge, bien, la acoge en su seno, en recursos específicos, en los cuales va a vivir 24/7 por el tiempo que determine la sentencia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hablamos de una relación de sujeción especial en virtud de la cual el Estado adquiere una condición de garante. Bien, o sea, en este caso el Estado no es un Estado opresor, no es un Estado castigador, no es un Estado punitivo, sino que ciertamente, y a la luz del derecho penitenciario actual, de las corrientes actuales, nos encontramos ante un Estado cuya función esencial es la de ser garante de los derechos inherentes a toda persona conforme al marco constitucional que todo Estado se da. ¿De acuerdo? Después, cada Estado, pues, de forma específica, puede haberse dado una ley penitenciaria o un desarrollo normativo de lo que es la regulación penitenciaria. Por lo tanto, la idea clave es ese rol especial que desempeña el Estado frente a la persona que se encuentra privada de libertad. Bien. Antes de pasar al análisis estadístico, bueno, repetirles, al igual que ha indicado la doctora Avilés, que por mi parte no hay ningún problema en que ustedes puedan ir levantando la mano y poder ir participando y poder aportando su reflexión o sus ideas que podamos compartir en cuanto a la materia, ¿de acuerdo? A nivel de estadísticas, pues me gustaría comenzar con los datos que nos aporta el ILANUD, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en un estudio publicado en torno a 2019 y que recopila datos que se analizaron en el año 2018 o datos que han aportado los estados que colaboran con el ILANUD como más recientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues este estudio, ¿de acuerdo?, estadístico o, digamos, cuantitativo, lo que nos aporta en primer lugar, o el análisis que nos aporta o nos presenta en primer lugar, es la llamada sobrepoblación penitenciaria que ocurre en América Latina. ¿De acuerdo? Como ustedes ya saben, y haremos referencia, como no puede ser de otra forma, a los hechos ocurridos el año pasado en Ecuador, y que motivaron un pronunciamiento específico por parte del ILANUD en torno a la situación de las cárceles en la región latinoamericana, bueno, pues digamos que uno de los elementos que más daño provoca a un adecuado sistema penitenciario en la región, como todos sabemos, es la sobrepoblación penitenciaria, ¿de acuerdo?
También me gustaría pedirles que si frente a la primera sesión que ustedes ya han tenido en este curso, yo me repito en ideas o me repito en conceptos, por favor, levantan la mano y me dicen, Ignacio, esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, podemos pasar, etc. etc. O sea, siéntase con total libertad para que la clase sea la sesión sea lo más productivo y lo más eficaz posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decíamos, un elemento esencial que es el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya de los sistemas penitenciarios en la región latinoamericana, ¿cuál es hoy en día? Sin lugar a dudas, la sobrepoblación penitenciaria. ¿Bien? Incluso algunos estados conceptualmente distinguen entre sobrepoblación y hacinamiento, ¿de acuerdo? En virtud de hasta dónde cabe o hasta dónde se podría admitir esa sobrepoblación, ¿de acuerdo? Que no se convierta ya en hacinamiento carcelario. ¿Bien? Bueno, pues como ustedes pueden observar, la mayor parte de países de la región, en lo que respecta a la densidad por 100 personas o por 100 habitantes, nos encontramos con un exceso de densidad en la mayoría de esos países, excesos que superan, digamos, lo tolerable en cuanto a esa densidad. Los datos de Ecuador son del año 2018, no sé si alguno de ustedes tiene datos más recientes que nos pueda aportar en la sesión, pero en este informe publicado por el ILANUD en el año 2019 y que también hemos utilizado en un informe específico que publicamos en 2020 en torno a la situación de los sistemas penitenciarios latinoamericanos en tiempos de COVID, que además, bueno, pues yo pude aportar la visión de la parte penal juvenil y el director del ILANUD abordó toda la parte, la más extensa en cuanto al sistema penitenciario de adultos, bien, y también lo hemos utilizado posteriormente en el año 2021 en un pronunciamiento que nos solicitó o que participamos de forma voluntaria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a un concepto que también veremos al final de la sesión, que es el enfoque diferencial, ¿de acuerdo? El necesario enfoque diferencial de las personas privadas de libertad. Bien, ¿todo esto para qué? Para justificar que estos datos, ustedes pueden pensar, bueno, es que son datos antiquísimos, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, 2013, Nicaragua, 2013. Bueno, pues les puedo asegurar que son los datos que a petición del ILANUD a todos los estados que forman parte de la región, son los datos que nos aportaron, ¿de acuerdo? En virtud de ello, que nos aportaron o que eran los últimos a que pudimos tener acceso, ¿de acuerdo? Entonces, respecto de Ecuador, pues pueden observar que en el año 2018 había un exceso de en torno a 10.000 personas en el país, ¿de acuerdo? 10.260 personas, un exceso de sobrepoblación que supone que, que su tasa o su densidad, ¿de acuerdo?, esté en rojo, ¿de acuerdo? No sé si la compañera que ha levantado la palabra, doña Weldy, quisiera... Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora Wendy. Procedo a activar su micrófono en este instante. Ya puede, doctora, activar su micrófono. Buenas tardes, doctora. Weldy Silvana. Creo que se le ha congelado la imagen. Sí. O no sé si en el chat. Sí, doctora Avilés, ¿tiene el micrófono? Sí. Buenas tardes, doctor. Sí, le decía que podemos continuar con una primera pregunta del doctor Alcibar Tulcanazo, que está en el chat. Él nos consulta qué políticas carcelarias aplica Uruguay. Ok. Bueno, pues claro, esa pregunta pues tiene diferentes... yo también quería profundizar en cómo la cuestión de la sobrepoblación penitenciaria, permítame, ¿me puede recordar el nombre de quien ha hecho la pregunta, por favor? El doctor Alcibar Tulcanazo. Ok, doctor. Bueno, pues, ¿qué políticas desarrollan países en los cuales la densidad o la sobrepoblación no es o no está en rojo, ¿de acuerdo? En esta estadística, o es conocida porque no está en rojo? Pues fundamentalmente, bueno, ya lo decía Nelson Mandela, ¿no? Que quien da nombre a las reglas Mandela, que haremos referencia posteriormente, ¿no? Pues uno conoce un Estado cuando conoce cómo trata a sus presos, ¿no?
Y no es solamente cómo trata a sus presos una vez que ya están dentro cumpliendo una pena, sino que, doctor, yo le animo a que la política, esa política que evita la sobrepoblación, hay que adoptarla con carácter previo, ¿de acuerdo? Y esto nos podría llevar a otra sesión. Son, por ejemplo, políticas de prevención del delito, ¿de acuerdo? También es muy importante, por ejemplo, en el caso español, yo siempre digo que tú te das un paseo por el Código Penal español y en cuanto te caes, hay pena de prisión, ¿no? Entonces, bueno, y todo este tema son cuestiones que yo me atrevería a señalarles. Ya von Lis, en el siglo XIX, se preguntaba el porqué de la cantidad de personas privadas de libertad en el siglo XIX en Europa, ¿de acuerdo? Cuestiones como políticas de prevención del delito. También la política penal en el sentido de la expansión del derecho penal y la expansión de la presencia de penas de prisión en el Código Penal. O la reducción de políticas que hagan posible, por ejemplo, la suspensión de la pena o la sustitución de la pena. O la no imposición de penas no privativas de libertad, su no aparición en el Código Penal. Es decir, son muchos elementos, doctor, no sé si él quisiera participar a través del audio, pero son muchos elementos los cuales debemos tener en cuenta a la hora de dibujar una adecuada política que permita evitar la sobrepoblación penitenciaria. Es decir, hay una idea que está clara. ¿Cómo podemos evitar la sobrepoblación? Evitando el ingreso en prisión y facilitando que las personas que se encuentran en prisión, el Código Penal o nuestro sistema procesal penal establezca medidas o políticas que motiven o que permitan la salida de prisión. ¿De acuerdo? Porque también, les voy a poner un ejemplo español. Les decía, en primer lugar, nuestro Código Penal, que se reforma constantemente o para ampliar con nuevos tipos penales o para incluir tipos cualificados o agravados que siempre piensan en penas de prisión. Bueno, pues nosotros tenemos un marco normativo penal donde, digamos, para entendernos, hay mucha pena de prisión, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema además? Que en España hay penas cortas de prisión. Ya von Lis, en el siglo XIX, indicaba que se debiera tender a suprimir las penas cortas de prisión, ¿no? ¿Yo para qué voy a castigar un delito con 6 meses de prisión o con 3 meses de prisión? No es mejor, y ya no digo que es que el juez determine que son 3 o 6 meses, es que la pena abstracta que contempla el Código Penal tenga como límite inferior de la pena abstracta, del marco penal abstracto, 3 o 6 meses, ¿no? Lo cual es algo aberrante jurídicamente. ¿Bien? Por lo tanto, son muchos elementos los cuales debemos tener en cuenta. También, cómo complica el Código Penal o cómo complica el sistema procesal la sustitución de la pena o la suspensión de la pena para que la persona no entre en prisión. O cómo facilito yo que una persona que está en prisión pueda, por ejemplo, pasar a un segundo o tercer grado, en el sentido de que sea una semilibertad o una libertad anticipada. ¿Qué requisitos estoy pidiendo? ¿Cuándo lo posibilito? Es decir, las políticas que evitan la sobrepoblación van mucho más allá de la vida en prisión, evidentemente. Lo que requiere es que el Estado adopte una toma de posición en torno a cuál es mi política penal, cuál es mi política criminal. Y como ustedes muy bien saben, la política penal o la política criminal de un Estado va mucho más allá del Código Penal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el análisis que un Estado debiera hacer de forma integral para evitar la sobrepoblación penitenciaria. Y no sé, doctor Alcíbar, si se daría usted por respondido o considera o requeriría usted mayor información a este respecto. Estoy Bueno, en el sentido tratando de activar el audio del doctor Alcíbar Tulcanazo. Puede, si desea, doctor, solamente activar su micrófono y le escuchamos. Es decir, en concreto, en el caso de Uruguay, pues ahora de memoria no recuerdo cuál es su sistema penal o su sistema criminal, pero con carácter general, todos los elementos que les he enunciado son los que deben tenerse en cuenta para evitar que las cárceles estén sobrepobladas. Y les decía, también voy a hablarles del caso español. Si ustedes investigan, ¿de acuerdo? Si se descargan los informes anuales de criminalidad de España, ustedes podrán comprobar que España, a nivel europeo, a nivel de Unión Europea, y también se pueden descargar
los informes de Eurostat, que es la agencia de estadísticas de Unión Europea, pues los informes anuales de Eurostat nos dicen que España es de los países con menor tasa de delincuencia anual, ¿de acuerdo? Frente a la creencia popular española. Pues resulta que mientras que España es de los países con menor tasa de delincuencia anual, resulta que comparándolo con esos países es de los países con mayor tasa de población en prisión. Gracias, doctor. Sí. Nos dice el doctor Tulcanazo que no tiene micrófono, pero que está de acuerdo y que muchas gracias por la respuesta. Okay. Tenemos otra inquietud. Dice, ¿cree usted que se deberían imponer penas más fuertes y eliminar métodos alternativos a personas reincidentes? Bueno, esa pregunta ya, digamos que estamos avanzando mucho en el tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Claro, en lo que respecta al tratamiento de la reincidencia, pues por mi parte nunca voy a ser proclive a una reforma del sistema de penas para imponer penas de mayor duración. Y la respuesta es sencilla. Es decir, usted me está planteando, en el caso de reincidentes, que puede ser que ya les hayamos sancionado 2, 3, 4, 5 veces con penas de prisión y penas largas de prisión, resulta que vuelven a reincidir. El problema no está entonces en la duración ni en el tipo de pena. Tendremos que acudir a otros elementos que están evidenciando que hay algo que no funciona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues por mi parte, ciertamente, desde el análisis objetivo y técnico de los sistemas penales relacionados con reincidencia, con carácter general, mi respuesta sería, evidentemente, no realizar modificaciones del Código Penal para endurecer las penas. Sí que invertiría para pues evitar o con programas de intervención, ¿de acuerdo?, que eviten la reincidencia. Claro, esa pregunta habría que contextualizarla. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? ¿De qué tipo de personas? Trayectoria previa, penas impuestas con anterioridad. Entonces, esa es una pregunta muy genérica que debiera poder contextualizarse, ¿de acuerdo? Pero en un principio, sin lugar a dudas, y lo que el derecho penal nos dice y el derecho penitenciario nos dice, es que el endurecimiento de las penas para evitar la reincidencia no es eficaz. ¿De acuerdo? Eso no lo digo yo, lo dice la doctrina y lo dicen las estadísticas delincuenciales. Sí, gracias, doctor. Por el momento no hay más preguntas, creo que podemos continuar. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues a este respecto les decía, y ustedes posteriormente socializaremos este PowerPoint, por lo tanto ustedes podrán tener estos datos. Bueno, pues destacar esa posición de Ecuador en el año 2018, que por lo que a mí me trasladan mis colegas en Ecuador, pues seguramente estas cifras hayan ido a más por el aumento también de delincuencia, especialmente en los últimos años. Por lo tanto, bueno, pues este dato en lo que respecta a la sobrepoblación penitenciaria. Otra estadística relevante que se publicó por ILANUD, un momento porque no consigo, es la referida a la relación entre personas privadas de libertad y número de funcionarios, ¿de acuerdo? Otro elemento fundamental a tener en cuenta, es decir, nosotros como Estado podemos privar de libertad a las personas en virtud de la pena de prisión, pero después el Estado qué compromiso tiene o qué compromiso adquiere en lo que respecta a los recursos humanos que vamos a poner a disposición para poder intervenir y poder trabajar a este respecto, ¿de acuerdo? En el caso de Ecuador, bueno, pues pueden observar, bueno, que son, sí que es cierto que aquí tuvimos un problema y es que algunos estados nos daban información donde aglutinaban a todo tipo de funcionarios y otros que exclusivamente hablaban de una modalidad de funcionarios. Entonces, quizás por esa razón también la disparidad de cifras entre unos estados y otros. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los estados, salvo el caso de Brasil, Argentina y Chile en menor medida, la mayoría de los estados está entre 2.500 4.000 funcionarios, por lo tanto, digamos que hay una armonización de cifras en lo que respecta a los funcionarios que el Estado pone a disposición, pero claro está, lo distinto es el número de presos,
y después el número de funcionarios. Bien. Sí, hay una pregunta, creo, hay una mano levantada. Sí, buenas tardes, Dos doctor manos. Ortiz. Buenas tardes, doctor Ortiz. Tiene el micrófono activo, le escuchamos. Bueno, mientras tanto vamos a dar la palabra al doctor Luis Lozada, quien también tiene la mano alzada. Buenas tardes, doctor Lozada. Doctora, muchas gracias por permitirme sobre la palabra. Doctor Mayoral, qué gusto poderme dirigir a usted. No sé, doctor, considera usted quizá que de acuerdo al análisis que usted hace, exclusivamente estaría centrado la sobrepoblación carcelaria en cuanto a una estructura mismo del Estado como tal, en razón de que se considera primero, más bien es mi punto de vista, que en primera instancia influye mucho la parte física, es decir, los centros de rehabilitación que están construidos para albergar un determinado número de personas privadas de la libertad. Y obviamente esto va de la mano también con el aspecto de carácter legal, que si bien es cierto, en el Ecuador últimamente ha existido reformas sustanciales en materia de derecho penal, desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, y en el mismo sentido también, quizá vaya de la mano el hecho de otorgamiento o no de garantías penitenciarias. Entonces, esto implicaría que la responsabilidad es atribuible en su totalidad al Estado. ¿Es una precisión correcta o no, mi estimado doctor? Muchas gracias. Sí, gracias. En lo que respecta al Estado, doctor Lozada, me refería en cuanto a qué escenario el Estado dibuja, ¿no? En el cual qué mecanismos estamos adoptando o qué posibilidades estamos adoptando para evitar la sobrepoblación. Claro, hay una realidad. Cada Estado tiene sus propias estructuras carcelarias, ¿no? Últimamente, y no quisiera citar en ningún caso, nos encontramos con países que dicen, no, yo reduzco mi sobrepoblación penitenciaria, pero lo que hago es construir más cárceles. Y de esa forma reduzco la sobrepoblación penitenciaria. Claro, yo desde mi punto de vista técnico, pues esa opción tampoco considero que sea la más adecuada, ¿de acuerdo? Porque el problema a la sobrepoblación penitenciaria no se soluciona construyendo más cárceles. Lo que tenemos que reflexionar es como Estado y como sistema penal o como política criminal, tenemos que reflexionar qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Puede ser que la delincuencia esté creciendo y además normalmente es delincuencia común, ¿no? Pues delincuencia contra el patrimonio, delitos contra la vida, contra la salud pública, tráfico de drogas, etc. etc. Fundamentalmente se radica en esos ámbitos o esos escenarios de delincuencia. Pero claro está, doctor Lozada, no es lo mismo, por ejemplo, sancionar y hablo en el caso español, por ejemplo, no es lo mismo sancionar un pequeño delito de tráfico de drogas con 6 meses de prisión que procurar otro tipo de pena, por ejemplo, para los casos mínimos, ¿no? O aplicar tipos privilegiados o tipos atenuados respecto al tipo ordinario que permitan acudir a otro tipo de pena o sustituir en origen la que así se establecía, ¿de acuerdo? De hecho, yo recuerdo que en el año 2010 en España se modifica el Código Penal en el tipo básico del delito de tráfico de drogas. ¿Con qué fin? Se rebaja el límite mínimo, ¿de acuerdo? Se rebaja el límite mínimo del marco penal abstracto del tipo básico de tráfico de drogas. ¿Con qué finalidad? Para aquellas personas que estaban en prisión se aplicase con efecto retroactivo, al ser en mejor condición para el reo, de ese tipo básico y procurar o promover su salida de prisión, porque España se dio cuenta de que necesitaba sacar gente de prisión. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura no es que toda la responsabilidad caiga en el Estado, pero sí que el Estado es el que debe decidir qué toma de posición adquiero yo en lo que respecta a mi política criminal. ¿De acuerdo, doctor Lozada? Es decir, yo qué código penal quiero para mis ciudadanos, qué posibilidades de penas alternativas van a existir, qué posibilidades de sustitución de la pena van a existir cuando yo impongo la pena de prisión, por ejemplo. No es lo mismo que un Estado diga la pena de prisión se podrá suspender cuando la pena impuesta sea igual o superior a 5 años, a que diga que yo puedo suspender la pena de prisión cuando la pena impuesta sea igual o superior a 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, eso es toma de posición y todo ello, doctor Lozada, incide en la cantidad de personas que van a entrar o que van a estar en prisión. Y les ponía el caso español. Es decir, un país
que tiene una de las tasas menores de delincuencia de Europa y resulta que es un país que tiene de las tasas mayores de Europa en cuanto a población penitenciaria. Es incoherente, no es entendible, choca. O sea, uno no puede entender. Pues, ¿por qué ocurre esto? Pues porque en el Código Penal hay una sobreutilización de la pena de prisión, porque hay penas cortas de prisión, porque se complejizan los mecanismos alternativos o de suspensión o sustitución de la pena, y también porque se complejiza la posibilidad de libertades anticipadas para las personas privadas de libertad. Fundamentalmente, esos 4 elementos, doctor Losada. No sé si le he respondido. Gracias, doctor. Creo que podemos seguir dándole la palabra al doctor Ramiro Loor, quien también veo su mano levantada. De acuerdo. Estoy activando su micrófono, doctor Loor. Buenas tardes. Le escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, compañero doctor Ignacio. Buenas tardes y a todos los Doctor, compañeros encantado. de este curso. Ramiro Loor los saluda desde la ciudad de Esmeraldas. En el febrero del 2022, el señor presidente Guillermo Lasso manifestó que 5.000 presos serían indultados, ¿no es verdad? Justo por eso, por las masacres que se están viviendo en las cárceles. La mayoría de esos presos aquí en esta ciudad han sido beneficiados, doctor, pero en el transcurso de esta semana han vuelto a delinquir, ¿no? Y han sido otra vez ingresados al centro de rehabilitación por otros delitos y delitos severos como robo en el artículo 189, inciso 1. Entonces, tengo esa inquietud, ¿no? Ellos se benefician de este indulto, siguen delinquiendo, se vuelve un círculo vicioso, no aprovechan la oportunidad que le brinda el Estado que se puedan rehabilitar. ¿Cuál sería el mecanismo para poder evitar a futuro eso, mi doctor? Muchísimas gracias. Bueno, doctor Loor, la verdad que si yo tuviese la respuesta, creo que me darían el premio Nobel, el Stephen Moore Prize, de que se considera el premio Nobel de criminología. Pero es una respuesta muy compleja, muy difícil, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente siempre es como las teorías, no, las teorías negacionistas, las teorías negacionistas del delito o las teorías abolicionistas de la pena. Pues no podemos estar ahí, porque el delito siempre va a existir, ¿de acuerdo, doctor? Y siempre va a haber un porcentaje de población que va a delinquir. O sea, eso es una realidad que no podemos, es una realidad que no, o sea, como dice el refrán, el sol no podemos tapar con un dedo, ¿no? Bueno, pues va a haber siempre un porcentaje de población que por razones X va a delinquir. ¿Cuáles son esas razones X? Las razones que motivan o que llevan a una persona a cometer una infracción penal. ¿Bien? Claro, para poder emitir una opinión fundada, pues tendría que tener información esas 5.000 personas, por qué fueron indultadas, qué condiciones debían reunir, cuál era su trayectoria, cuál era su experiencia previa, su background personal, ¿de acuerdo? Entonces, doctor, en ese punto, siempre, y por mucho que suene como una idea manida o repetida, lo que tenemos que aplicar es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Y como yo les explicaba a algunos de ustedes en la sesión anterior en materia de justicia penal juvenil, o removemos las condiciones que llevaron a una persona a cometer un delito, o siempre va a repetir la comisión del delito. ¿De acuerdo, doctor? Si yo tengo un chico o un chaval de 16 años que ha crecido bajo la creencia de que el delito era algo normalizado, que ha crecido bajo la consideración de que el asalto es la única forma de poder llevar dinero a su casa, etc., 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 o ha crecido bajo la consideración de que la única forma de alimentar a su familia es formar parte de una red de tráfico, del narco o del sicariato, claro, o removemos todos los elementos que llevaron a esa situación, o doctor, por mucho que yo le indulte, por mucho que modifique el Código Penal, va a delinquir. Y es una obviedad, ¿de acuerdo? Por esa razón, también hay que tener aquí muy en cuenta el informe publicado por el PNUD en 2021 en torno a la situación latinoamericana, donde nos afirma, o donde afirma que evidentemente lo que es el Producto Interior Bruto de cada país incide en la presencia de conductas infractoras, en la delincuencia. Pero no solamente incide el PIB, sino que también incide la equidad o la inequidad en la forma en la cual se distribuye esos ingresos o ese Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? A mayor inequidad, a mayor desigualdad, mayor delincuencia.
¿De acuerdo? Entonces, volvemos a otra idea clave del siglo XIX, y es: no hay mejor política criminal que una adecuada política social. ¿De acuerdo? ¿Esto qué requiere? Inversión. Y utilizo la palabra inversión, no gasto. ¿Vale? Es decir, y esto evidentemente, pues hay países que se pueden permitir invertir más o menos en políticas de prevención o en políticas sociales. Y en el caso de los adolescentes infractores, pues especialmente políticas de educación, políticas de inserción sociolaboral, políticas de prevención de la violencia, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos que en ocasiones en estos foros, ahí yo he tenido profesionales que me han indicado, bueno, pero es que Ignacio, usted nos repite lo que ya sabemos, ya, pues es que es necesario seguir repitiéndolo, porque ahí está la clave, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante, doctor Lord, la toma de posición que cada Estado hace en cuanto a cómo se posiciona frente al delito, ¿de acuerdo? No sé si le he dado una respuesta adecuada, porque claro, la solución mágica no la tengo, doctor, sino que es importante seguir apostando por ese tipo de políticas y, como le decía anteriormente al doctor Losada, ¿qué es mejor, invertir en la construcción de una nueva prisión o invertir en políticas sociales? Yo la respuesta, desde mi punto de vista, la tengo clara. Entonces, eso es cada Estado el cual debe adoptar medidas, ¿no? Si les parece, seguimos con esa parte estadística y citando también un informe del año 2021 que se publicó el Día Internacional de Nelson Mandela, que es el 18 de julio, donde nos decía que a finales de 2019 cerca de 12 millones de personas estaban privadas de libertad en el mundo, en el sistema penitenciario. Y de esos 12 millones, un tercio se encontraban, digamos, en situación preventiva, ¿vale? ¿Por qué llamo aquí la atención? Pues porque, tal y como señala este informe, debe ponerse el foco sobre el hecho de que la prisión preventiva o la situación o la realidad de la prisión preventiva en América Latina y el Caribe. Pues como se indica en la slide, en el año 2019 el porcentaje de población penitenciaria preventiva giraba en torno al 36% en América Latina y Caribe. Es decir, del 100% de población penitenciaria preventiva en el mundo, el 36% se encuentra en América Latina y el Caribe. ¿Bien? Y afirma una región que está por encima de la media mundial, tal y como ustedes van a poder ver en el siguiente gráfico que les he traído. ¿Vale? América Latina es la línea azul superior, ¿de acuerdo? Que actualmente se encuentra en un 36%. Bien, pues pueden observar que la media es la línea roja punteada, bien, la que ustedes ven que comienza encima del 30% y acaba también por encima del 30%, pues pueden observar que prácticamente América Latina y Caribe es la única que desde el año 2000 está siempre por encima de la media. Y esto, para quienes han participado con las buenas preguntas que han realizado e interesantes preguntas, esto refuerza la idea que yo les quiero trasladar de toma de posesión del Estado. Es decir, ¿cómo puede ser que una región, el 36%, o aglutine el 36% de personas privadas de libertad en situación preventiva? ¿Qué influye aquí? La agilidad de los procesos, la inversión en administración de justicia, evitar los atascos judiciales, fomentar o facilitar la investigación judicial, ¿de acuerdo? ¿Todo ello para qué? Para que se permita una mayor agilización y que se pueda dictar sentencia condenatoria o absolutoria antes de tiempo. Otro caso negativo o inadecuado de la situación española, en el caso de adolescentes infractores, resulta que en el año 2000, cuando se aprueba nuestra ley de responsabilidad penal del menor, se dice que el menor, como máximo, podrá estar en situación preventiva durante 3 meses, prorrogable por otros 3 meses, es decir, 6 meses. Como nos dimos cuenta de que esta situación se nos iba de las manos y que había casos graves en los cuales no se dictaba sentencia antes de los 6 meses y, por lo tanto, ese mismo día que se cumplían los 6 meses, el niño tenía que ser puesto en libertad, lo que se decidió fue ampliar el tiempo de esas medidas cautelares o preventivas de adolescentes infractores. Por lo tanto, ahora el tiempo máximo son 6 meses más 3, es decir, 9 meses. Hemos pasado de 3 más 3 a 6 más 3. Un ejemplo de inadecuada política criminal. Como veo que mi sistema no reacciona a tiempo, lo que hago es modificar la ley
para guardarme las espaldas y evitar o darme 3 meses más para poder dictar sentencia a tiempo, ¿vale? Por lo tanto, por eso les decía, en todos esos elementos tiene mucho que ver cuál es mi marco jurídico, cuáles son los recursos humanos que yo tengo y cuáles son los recursos económicos que yo pongo a disposición del sistema para, en este caso, evitar la prisión preventiva. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Seguimos? Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Un segundo, les recuerdo ¿sí? a los participantes que no es necesario que escriban sus datos en el chat Zoom, únicamente, por favor, deben registrar su asistencia ingresando al link de registro de asistencias. A veces la red institucional en algunas provincias no permite, en cuyo caso lo que tienen que hacer es copiar el link, básicamente abrirlo en su celular, utilizando sus datos móviles, para que puedan registrar asistencia. Gracias, continuamos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues qué reflexión quiero, a raíz de los datos que hemos analizado y de la reflexión político-criminal que debe iluminar la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Pues los sistemas penitenciarios con carácter general es uno de los ámbitos o una de las realidades, les traía aquí, os decía que generan más desafíos, ¿de acuerdo? No solamente por el objeto de estudio, que son los sistemas penitenciarios como tal, en este caso regionales, sino por los retos, les digo ahí, que las cárceles enfrentan de cara a la función principal que tienen, que es, como nos decía anteriormente el doctor Lord, la de contribuir a la reinserción social de las personas sentenciadas. Ese es nuestro principal reto que tenemos que cumplir y que tenemos que abordar. Bien. Tal y como señala Coutinho Raya, año 2015, dice: la gestión de las cárceles tiene una función que va más allá de los fines securitarios. O sea, la cárcel, la prisión, no es solamente decir yo le mando a usted a prisión y le tengo contenido entre un conjunto de muros, ¿no? Sino que también debe tender a un trabajo que de forma integral facilite a las personas privadas de libertad su vuelta a la sociedad tras su paso por prisión, ¿de acuerdo? De nuevo, una idea que puede parecer manida, pero que es muy necesario recordar, ¿de acuerdo? Yo siempre, en el ámbito penal juvenil, que como ustedes saben es mi área de especialidad, yo siempre digo que no tiene sentido privar a un adolescente de libertad si no vamos a trabajar con él. Si no va a haber un trabajo serio, riguroso, excelente de intervención con el menor, no sirve de nada el que le privemos de libertad. Porque le voy a tener privado de libertad 1, 2, 5, 10 años, el máximo que se ha establecido en Ecuador. Pero después, ¿qué va a ocurrir? Ya nos lo ha dicho el doctor Lord. Si yo no actúo sobre los elementos que propiciaron la comisión de infracción penal, lo que va a ocurrir es la reincidencia. ¿De acuerdo? También vinculándolo a esa realidad penitenciaria, el trabajo de intervención que debe realizarse, otro concepto o elemento que quiero que retomemos o que tengamos muy en cuenta en esta sesión, en lo que respecta al Estado como garante frente a la persona privada de libertad, se encuentra en la importancia del enfoque diferencial. Bien, es decir, yo no puedo actuar o yo no puedo intervenir con las personas privadas de libertad con todas por igual. Bien, es decir, yo necesariamente tengo que tener un enfoque diferencial en función o atendiendo a la persona, especialmente respecto de las poblaciones más vulnerables. Bien. Punto de partida. La persona privada de libertad ya es una persona vulnerable porque sí, ya forma parte de un colectivo vulnerable que requiere de una atención especial, ¿de acuerdo? Y que requiere de un refuerzo especial por su condición de vulnerabilidad. Bien. Dice UNODC, año 2011, un adecuado trabajo en sede penitenciaria también hace necesario que se profundice en un estudio detallado de las poblaciones más vulnerables, bien, el cual ya per se es una población vulnerable, la privada de libertad. Es importante destacar que en las cárceles existe una gran diversidad de colectivos que requieren, para que sean adecuados sus derechos, una atención particular. Y ahora veremos cuáles son esos colectivos vulnerables. Bien. Bueno, pues llegados a este punto, definimos o cerramos el objetivo de la sesión, el análisis de estadísticas de población penitenciaria, y ponemos el hincapié, o hacemos hincapié en cómo el Estado, como garante, ¿de acuerdo? Como garante de esa relación de sujeción especial con el privado de libertad, debe atender a específicas poblaciones, como van a ser, evidentemente, pues las mujeres,
los ciudadanos extranjeros, los niños que están con sus madres privados de libertad, la población LGTB también es otra población vulnerable per se. Por tanto, observamos que a la condición de privado de libertad se suma una segunda condición de vulnerabilidad, que son esos colectivos que forman parte de la sociedad y que también como tal van a estar o van a poder ser privados de libertad. Y todo esto lo definimos. Doctor, perdón que le interrumpa, voy a leer un último comentario de esta primera parte que está en el chat. Nos dice el doctor Morejón, con referencia a los menores infractores, en Ecuador la medida privativa de libertad tiene una duración máxima de 90 días, por lo que procede automáticamente la libertad. Si cumplido el tiempo, no existe una sentencia ejecutoriada. Solo era como un comentario del doctor. Gracias. Pues me parece fantástico, la verdad, porque fíjense, les he puesto el caso español, que son 9 meses, o sea, son 6 meses más 3. En su caso son 90 días, que son 3 meses como máximo. Por lo tanto, bueno, pues, ¿esto qué va a suponer? Entiendo que para todos los integrantes, jueces y magistrados especializados en justicia penal juvenil, en Ecuador, pues se ven forzados a dar mayor seguimiento o a priorizar dentro de sus expedientes el enjuiciamiento de los adolescentes infractores para poder alcanzar o dictar a tiempo una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues en ese caso, digo, me parece fantástico partiendo de que ciertamente mi percepción o mi consideración técnica es que ni siquiera debieran existir este tipo de medidas cautelares en adolescentes infractores y que fuésemos capaces de contener al menor a través de otro tipo de medidas o únicamente de forma excepcionalísima adoptar este tipo de medidas cautelares o sanción preventiva en el caso de adolescentes infractores. ¿De acuerdo? Como decía el doctor Elías Carranza, estamos ante situaciones, la llamada prisión sin condena, ¿no? Al fin y al cabo, estamos privando de libertad a una persona sin una condena, sin una sentencia que haya dictado la autoridad judicial competente. Y todo esto en el ámbito, discúlpenme, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, donde el principal instrumento de referencia son las reglas bautizadas en el año 2015 como reglas Nelson Mandela, que son las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, donde también tenemos que citar los procedimientos o principios para aplicación efectiva de esas reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, que como les digo, las de 2015 están rebautizadas, puesto que son anteriores en el tiempo, pero se revisaron en 2015 y se aprovechó la oportunidad para llamarlas reglas Nelson Mandela. También tenemos que hablar de las reglas Bangkok, que de forma específica se refieren a las mujeres delincuentes como un colectivo específico vulnerable, también reglas relacionadas con las medidas no privativas de libertad y finalmente reglas de las Naciones Unidas para la prevención o protección, perdón, de los menores privados de libertad, también como colectivo vulnerable, realidad a la cual hacíamos referencia anteriormente. Bueno, ¿qué nos dice la regla 1 de las reglas Nelson Mandela? Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto a seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra los cuales se habrá de proteger a los reclusos y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Y eso lo he destacado en negrito, ¿de acuerdo? Y les animo a que pongan esta frase en relación con lo que actualmente, por ejemplo, está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Y el hecho de que El Salvador haya decretado el estado de excepción y se estén adoptando medidas que son excepciones a la norma general y que están provocando, bueno, pues esa situación o esa situación de mayor número de detenciones y todo aquello que nos llega sobre el trato que están recibiendo los colectivos de las pandillas o de las maras dentro de las prisiones salvadoreñas. ¿Bien? Gracias, dice que doctor. ¿Sí? Perdón la interrupción. Voy a darle la palabra al doctor Ramírez Huila. Okay. Puede ya activar su micrófono, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Doctor Ramírez. Doctor, felicitaciones. Buena tarde con todos. En lo referente a su explicación, a su exposición, doctor, la consulta sería que acá en el Ecuador vemos
Está bien el tema de la rehabilitación, está bien la mínima intervención del Estado en lo concerniente a la prisión y a las órdenes de prisiones para las personas que cometen algún delito. Y estamos claros que mientras existan las diferencias económicas, sociales, que no haya inversión dentro de la sociedad para rebajar un poco esa diferencia de los pocos ricos a nivel mundial y el 98% de la población que tiene bajos recursos económicos. Mientras no cambiemos esa situación, que no va a pasar, la sociedad va a seguir creando personas que están fuera del marco legal. Pero ahí viene la duda, doctor, que usted nos indicaba, de que el Estado debe de intervenir para la recepción de las personas que han cometido un delito y que están dentro de la cárcel en rehabilitación, y que no debemos de generarle a ellos maltratos psicológicos y físicos. Pero cuando estas personas le decapitan la cabeza a compañeros y juegan pelota, le sacan el corazón y lo graban y lo publican en las redes sociales para que lo vean los familiares de la víctima y por ende el mundo entero, ¿usted creería que deberíamos seguirle dando las oportunidades a esa persona para que esté en el mismo grupo de las otras personas que están dentro del centro de rehabilitación y que no cometen ese tipo de delitos? ¿No cree que debería de tratárselo de otra forma o aislarlos, me parece? Ok, muchas gracias, doctor, por la pregunta. Interesante cuestión, sin lugar a dudas, que siempre debemos responder desde la objetividad, desde la cabeza fría y desde lo técnico, ¿de acuerdo? Entonces, ante casos alarmantes como lo que usted está relatando y que desgraciadamente existen o es más o menos frecuente en diferentes países de la región, sin lugar a dudas, mi percepción y mi consideración siempre con el derecho internacional en la mano es determinar y actuar conforme a las reglas y a los estándares internacionales. ¿De acuerdo, doctor? Evidentemente, ese tipo de situaciones a nadie agrada. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe reaccionar el Estado? Con la normativa del sistema penitenciario, ¿de acuerdo? Y conforme a lo que establezca la sentencia condenatoria. Si nos encontramos con una persona que está condenada a 1, 5, 10, 15, 20, 40 años de prisión, hechos protagonizados como este, en primer lugar, va a tener una nueva consecuencia penal. ¿De acuerdo? Es decir, se va a sumar una condena más. Pero a raíz de lo que usted plantea, la duda o la cuestión ya no está en cuanto a la consecuencia jurídico-penal de esos hechos deleznables que están cometiendo dentro del ámbito penitenciario o dentro de la cárcel, para entendernos, sino que aquí tenemos que estar a las consecuencias penitenciarias como tal, ¿no? Es decir, y para esto las propias reglas internacionales y la legislación penitenciaria ecuatoriana entiendo que establecerá un régimen disciplinario, sanciones disciplinarias, así como progresiones y regresiones dentro de lo que es la vida en prisión. ¿De acuerdo, doctor? Entonces, evidentemente, en ningún caso el sistema penitenciario puede jalear ni puede negar la realidad, ¿de acuerdo? Ni tampoco buscar consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tendremos la consecuencia jurídica penal de nuevos hechos o un nuevo delito contra la vida, incluso si me apura, hablando en esquema técnico penal español, un delito contra la integridad moral, como es el hecho de grabar un vídeo de ese tipo y publicarlo en redes sociales, pues está afectando a la integridad moral de la familia, ¿de acuerdo? Pero después, en lo que respecta a la vida en prisión, debe determinarse qué consecuencias va a tener. Y yo pensaría en dos cosas. Por un lado, el régimen sancionatorio y disciplinario de la prisión, ¿de acuerdo? Y por otro lado, evidentemente, a efectos de beneficios penitenciarios, ¿dónde queda esta persona en el sistema progresivo que la mayoría de cárceles tiene actualmente? Entonces, bueno, pues esas son las dos líneas que yo le plantearía desde el punto de vista
estrictamente técnico. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Vamos Muchas a gracias, darle doctor. la palabra al doctor Luis Erasmo. Estoy en este instante reactivando. Buenas tardes, doctor. Le Sí, hola, escuchamos. buenas tardes. Mucho gusto poder saludarlos a ustedes, poder escucharlo a Ignacio Mayoral. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en el CAS, en Así es. Estudios de Adolescentes Infractores o de Justicia Juvenil. Ujú. Realmente tenemos, quienes estamos ahora conectados, la oportunidad de escuchar de la voz de la experiencia, de un cúmulo de experiencias que adquiere Ignacio en el desarrollo de todos los estudios, de cómo comparte él sus criterios. Realmente lo que hemos aprendido y lo que todos queremos llegar a tener esta concienciación es que detrás de toda persona que se lo considera un delincuente que ha infringido la ley penal, existen tejidos sociales que muchas de las veces no los vemos como juzgadores. Yo soy juez de adolescentes, juez en niñez, con competencia para conocer asuntos de adolescentes infractores. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros como jueces para humanizar la justicia? Ver qué hay detrás de ese chico, de ese adolescente, qué ocasiona para que éste haya llegado a infringir la ley penal. Y en adultos, tampoco podemos divorciarnos de esa realidad. Mano dura ha fallado en muchísimos países. Lo vemos, la experiencia de El Salvador. No se trata de llenar las cárceles. Existen casos graves, como dijo el compañero que me antecedió, que son un peligro para la sociedad, que el Estado tiene que dar una respuesta a esos peligros. Pero los compañeros juzgadores y todos los que formamos parte del sistema de la administración de justicia, quizá no estamos aplicando, y quizá me equivoque también en esto, no estamos aplicando los avances, los estudios de las neurociencias para llegar a profundizar sobre los motivos de la delincuencia. ¿Qué hacer entonces, mi estimado compañero Ignacio Mayoral? La pregunta es esta. ¿Qué hacer cuando el Estado represivo sigue imponiendo mano dura y la cárcel como única solución? ¿Qué hacer con aquellos casos graves que están 20, 30 años en la cárcel? ¿Saldrán rehabilitados? Es la pregunta. ¿Cómo los reinsertamos a la sociedad después de tanto tiempo de encierro? Desde tu experiencia, mi estimado amigo y compañero Ignacio Mayoral, ¿qué podemos hacer nosotros como juzgadores y quizá dentro de las políticas públicas, qué puede hacer el legislador para prever estas situaciones? Muchas gracias. Nuevamente un saludo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Si me lo permite, por su conocimiento, querido Luis, siempre brillante en su exposición, a quien tengo mucho cariño y mucha admiración, al doctor Samaniego, y como siempre planteando una pregunta muy interesante. Precisamente en la conferencia que estaba impartiendo anteriormente a compartir la tarde con ustedes, destacaba 3 ejes fundamentales, ¿no? Nosotros nos encontramos con un marco normativo y nosotros siempre vamos a tener una norma encima de la mesa, ¿no? El segundo paso es la interpretación de la norma y el tercer paso es la aplicación de la norma. Ante la pregunta que me planteaba el doctor Samaniego, ¿qué podemos hacer? Pues ustedes son los operadores jurídicos que interpretan y aplican la norma. Evidentemente, en ocasiones, ¿qué ocurre? Que el juzgador, como persona máxima y competente en este ámbito, está atado de pies y manos en cuanto al marco normativo que le da el Código Penal, ¿de acuerdo? Ya sea el Código Penal de adultos, o sea el Código Penal de adolescentes infractores, o la Ley Especial de Menores Infractores, ¿de acuerdo? En ocasiones habrá un marco de discreción para la autoridad judicial, o en otras ocasiones hay un marco imperativo donde el juez prácticamente está constreñido a la imposición de penas larguísimas de prisión.
Las políticas de mano dura, pues hemos visto, como muy bien ha señalado, el doctor Samaniego, pues hay países, y como referencia tenemos El Salvador, donde hubo una política de mano dura, hubo una política de mano durísima. Yo allá por el año 2005, yo ya en Lima tuve la oportunidad de coincidir con algunas de las juezas más relevantes en esta lucha contra las pandillas, y estamos en el año 2022 y fíjense qué situación tenemos. Una situación que está llamando la atención de toda la comunidad internacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer, Luis? Pues yo, si me lo permite, siempre es nunca bajar la guardia, nunca dejar de denunciar, nunca dejar de participar en intervenciones, que como jueces y magistrados ustedes pueden hacer lobby también, que incite o motive la modificación legislativa, ¿de acuerdo? Es decir, siempre utilizar los foros públicos para denunciar ciertas situaciones o para poder promover cambios legislativos que incidan o mejoren la realidad normativa, que luego faciliten la interpretación y la aplicación. Claro, Luis lo ha dicho. ¿Qué hacemos con una persona que está en prisión 20, 30 años? ¿Y qué ha ocurrido si además su comportamiento es inadecuado y prácticamente pues nunca había previsión de facilitar su libertad anticipada, ¿no? Bueno, pues las cosas se complican muy mucho. Es aquí cuando tenemos que descender a la realidad. Una cosa es el discurso teórico, el discurso técnico necesario para que no perdamos el norte, ¿de acuerdo?, de hacia dónde debemos ir, y otra cosa es la realidad, ¿no? Cuando alguien entra en prisión, trabaja en prisión y trabaja con este tipo de personas, con este tipo de población. Bueno, pues siempre nuestra premisa es trabajar, como he dicho, de forma rigurosa, especializada y experta para promover la reinserción de esas personas, ¿de acuerdo? Y cuando eso no ocurra, denunciarlo, evidenciarlo y trabajar en esa línea. Otro punto esencial, le decía anteriormente el doctor Samaniego, la cuestión de las neurociencias. Cada vez, hace 20 años, me atrevo a decir, quien en un discurso penal traía a colación la cuestión biologicista era prácticamente denostado. Hoy en día, de nuevo, hay doctrina, hay investigaciones que demuestran que hay personas, especialmente relacionadas con las psicopatías, que se está evidenciando que hay cuestiones biológicas que afectan en las conductas psicópatas, ¿no? Bueno, pues ese es otro tema que tendríamos que traer a colación a futuro, pero bueno, creo que es muy necesario evidenciarlo. De nuevo, Luis, no sé si he respondido a su pregunta, pero bueno, he intentado acercarme a ella de la mejor forma. Gracias, doctor Mayoral. Vamos a dar ahora la palabra, al doctor Rafael Pérez. Doctor Pérez, ¿puede por favor activar su micrófono? Muy buenas tardes, le escuchamos. Gracias, muy buenas tardes, doctor Mayoral, muy buenas tardes. A ver, mi pregunta va básicamente a un aspecto que escuché en las reformas que pretenden hacer al Código Penal peruano, en el que a los violadores pretende que exista la castración biológica. ¿Qué opinión tiene respecto a eso como un proceso de rehabilitación? Pues la verdad, doctor Pérez, que yo ni siquiera debiera pronunciarme a este respecto porque no soy experto en la materia, ni ese tipo de técnicas, pero a mí, la verdad, siempre tiendo a defender otro tipo de posturas u otro tipo de posiciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, creo que hay otras formas de actuar. Evidentemente, expertos en agresiones sexuales, como por ejemplo el doctor Santiago Redondo en España, si ustedes quieren leer voces expertas en la materia, Santiago Redondo, Merichel Pérez también, el primero de la Universidad de Barcelona, la segunda Universidad Pontificia Comillas, expertos en la materia, evidentemente trabajan en programas de intervención, incluso con agresores sexuales violentos, no solamente agresiones sexuales, sino que además son violentos, y en ese sentido ninguno de ellos plantea opciones de este tipo, sino que apuestan por programas de intervención a este respecto. Y yo siempre he escuchado, siempre habrá un reducto de este tipo de agresores sexuales que van a reincidir, ¿de acuerdo? Pero eso también el Estado debe asumir esa situación o esa estadística, ¿no? De ese reducto que no cabe o no habrá un resultado positivo a pesar de los programas de intervención. ¿De acuerdo, doctor?
Gracias, doctor Mayoral. Creo que podemos continuar con la ponencia. Si les parece, y como consecuencia del tiempo, vamos a ir un poquito ahora más rápido. Les voy a lanzar ideas a este respecto, y como el PowerPoint vamos a circularlo y nos veremos el día 19, si no recuerdo mal de memoria, bueno, pues podemos también traer a colación el PowerPoint de hoy y la conversación de hoy, vinculándolo al contenido de la sesión del día 19. Respecto del Estado como garante, que además era el título de la sesión, bueno, pues destacar que realmente la persona privada de libertad es una persona con todos los derechos inherentes, fundamentales, que reconozca, por ejemplo, su constitución política u otro estatus en virtud del país, otra norma fundamental en virtud del país, y la idea clave o la idea fuerza es que ningún otro derecho fundamental debiera verse afectado salvo la libertad, salvo que indique lo contrario la sentencia que le condene de forma específica. Pero la realidad de los sistemas penitenciarios en el mundo, como les digo ya ahí, es que en ocasiones la población penitenciaria puede sufrir o sufre limitaciones arbitrarias de alguno de estos derechos, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esa esa condición o esa situación de vulnerabilidad a la que hacíamos referencia anteriormente. Bien. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este respecto? Bueno, pues ahí les traigo algunas citas, que son: el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la medida no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento, ¿de acuerdo? Y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y su bienestar fundamentalmente estén asegurados, ¿de acuerdo? Y la segunda cita pues también va en esa línea de Estado como garante en virtud de esa relación de sujeción especial, ¿de acuerdo? Como dijimos anteriormente, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, ¿de acuerdo? Decíamos anteriormente también esa prohibición de sufrir cualquier tipo de tortura, trato humano, cruel, degradante, y es que cualquier forma de detención y de privación de libertad no puede afectar a la integridad personal de las personas privadas de libertad. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana a este respecto? Pues que las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra en libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral de la persona. Es decir, ¿qué efectos está teniendo? Esa es otra reflexión muy importante. ¿Qué efectos tiene la privación de libertad en la persona? ¿No? Es decir, en pandemia mucho se ha dicho sobre las consecuencias en la salud mental que la pandemia va a tener en nosotros y especialmente en los adultos mayores y en nuestros niños. Bueno, pues trasladen esa situación de encierro en situación de sobrepoblación, cómo puede afectar a la integridad psíquica y moral de la persona. ¿Bien? Podemos pasar a este respecto. Destacaba también en la exposición, de nuevo, la condición de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, esa primera condición o ese punto de partida que es el hecho de estar ya privado de libertad, y cómo también se duplica esa condición de vulnerabilidad en lo que respecta a colectivos históricamente o tradicionalmente víctimas de discriminación, como son las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, extranjeras, afrodescendientes, personas con discapacidad y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues también que ustedes, como juzgadores, profesionales, defensores, fiscales, que recuerden siempre, cuando tengan a una persona susceptible o que esté privada de libertad y que además reúna una de estas condiciones, recuerden esta sesión, esta clase, de cómo tenemos que analizar y cómo nuestros ojos tienen que ver a la persona bajo esa doble vulnerabilidad, como persona privada de libertad y que además reúne en ella esa condición, ¿de acuerdo? Luis recordará, el doctor Samaniego recordará que en el CAS, en justicia juvenil, siempre analizábamos la triple condición de vulnerabilidad que nos encontramos en el caso de una adolescente infractora, que como adolescente infractora es mujer y además es menor de edad. 3 condiciones de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Persona infractora, persona mujer y persona niña, ¿de acuerdo? Entonces, que tengamos bien en cuenta cómo el Estado, como garante, debe velar y debe tener conciencia de esa vulnerabilidad para adaptar los programas de intervención en ejecución de la sanción y, por lo tanto, garantizar ese enfoque diferencial al cual también la Corte Interamericana de Derechos Humanos
hace referencia. ¿De acuerdo? Y todo ello no solamente lo dice la Corte, sino que también lo dicen las reglas Mandela en su parágrafo 2, apartado segundo, desde el punto de vista del principio de no discriminación. ¿De acuerdo? En síntesis, ¿qué conclusiones quería decir o me gustaría destacarles a este respecto, en lo que respecta al enfoque diferencial y la condición de vulnerabilidad y la responsabilidad que el Estado sí tiene respecto a estas personas? Pues que los Estados deben combatir la discriminación y evitar que sus funcionarios la cometan, inciten o toleren. Y adicionalmente tiene un deber especial de protección que deben ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias durante la privación de libertad. ¿De acuerdo? Y a este respecto, bueno, pues podemos abrir ahora unos 10 minutos, como habíamos acordado, hasta el final de la sesión. Si alguien quiere hacer algún tipo de reflexión de conjunto de la sesión sobre esas 4 o 3 ideas fuerza que hemos planteado en cuanto al objetivo de la sesión, estadísticas, Estado como garante, prohibición de penas inhumanas, crueles o degradantes, y además esa condición de vulnerabilidad que reúne la persona privada de libertad y ante la cual el Estado como garante debe actuar y debe reaccionar, pues es bienvenida. Y tenemos, por tanto, doctora Avilés, unos 10 minutos para el turno de preguntas. Gracias. Gracias, doctor Mayoral. Bueno, en realidad vamos concluyendo la sesión. Hay una sola pregunta del doctor Pincay. Dice, ¿considera usted violaciones flagrantes de los derechos de las personas privadas de libertad los tratos que suceden en las cárceles de El Salvador por parte del gobierno de ese país? Sí, bueno, realmente, disculpe que voy a quitar la presentación para que nos veamos mejor. Ahora ya no se ve, ¿no, doctora? Sí, ya no vemos ya no está compartiendo pantalla. Bueno, doctor. pues no se lo van a creer, pero en cuanto acabe esta reunión, tengo otra reunión por una petición que nos han hecho al INANUD para comenzar a estudiar lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco conozco la realidad. Y nosotros conocemos lo que se publica, lo que se dice, ¿de acuerdo? Entonces, no conocemos lo que está ocurriendo en el interior de las prisiones ni en el interior de las cárceles. Sin lugar a dudas, algunos de los anuncios que se han hecho a nivel presidencial, pues evidentemente, doctor, son anuncios o afirmaciones que chocan con los estándares internacionales, ¿de acuerdo? Y que sin lugar a dudas requeriría de un análisis por parte de organismos internacionales para saber qué está ocurriendo en el interior de las prisiones, ¿de acuerdo? Porque sin lugar a dudas, los estados formamos parte de la comunidad internacional y formamos parte de estándares y de convenios internacionales que deben cumplirse, ¿de acuerdo? Y claro, amparar ciertas medidas en estados de excepción, pues claro, tampoco es adecuado que se prolonguen en el tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues son todos elementos a tener muy en cuenta y ojalá que en un futuro a corto o medio plazo, doctor, cuando nos volvamos a ver, pues quizás le pueda dar alguna respuesta más avanzada a este respecto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Desde la Escuela de la Función Judicial de Ecuador le agradecemos nuevamente al doctor Ignacio Mayoral de la Universidad Internacional de Valencia por su destacada conferencia. A los participantes nos permitimos recomendarles de estar atentos a sus correos institucionales, medio por el cual se les remite toda la información pertinente a los procesos académicos que realizamos. En el chat del Zoom pueden todavía encontrar el link de registro de asistencias, donde el único medio para registrar asistencia a estos eventos. Les esperamos el próximo jueves 12 de mayo desde las 4 de la tarde para continuar con la tercera videoconferencia donde se desarrollará la temática atención médica. Para ello, contaremos con el médico, el doctor Ítalo Jackson Probaque, la licenciada Estefanía Baños y la psicóloga clínica Karina Pavón de la Dirección Nacional de Primer Nivel en Atención de Salud del Ministerio de Salud Pública. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria específica para el evento. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales y por último también les invitamos a participar de nuestra oferta en línea en la plataforma Aula Virtual de la Escuela de la Función Judicial. Por favor, si tienen dudas e inquietudes, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muchísimas gracias
al doctor Mayoral. Les esperamos el ustedes. próximo jueves y damos por concluido el evento del día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias. Un placer. Muy buena tarde. Adiós a todos, a todas. Adiós.